Malignidad, tenemos esofagitis erosiva, inflamación crónica que está involucrada en la mucosa escamosa y hemos escuchado que va desarrollando este epitelio metaplástico en el esófago de Barrett y después continúa bajo examen microscópico en las biopsias con displasia de grado bajo y displasia de grado alto y después continúa adenocarcinoma. Sabemos que la displasia de grado alto, como dijo el doctor, es una lesión de alto riesgo y muchos de estos pacientes van a tener cáncer prevalente. El riesgo de desarrollar cáncer es de 60 a 70%, así que en unos 5 años la mayoría van a desarrollar cáncer y es una área para estudiar. Una displasia de grado bajo es diferente porque los patólogos son varían mucho en el diagnóstico de una displasia de grado bajo. Hay muchísima confusión en cuanto a la inflamación en el esófago. En ocasiones donde hay displasia de grado bajo, también hay algo de confusión en diferenciar esta displasia de grado bajo de una de grado alto. Así que los patólogos desacuerdan mucho, no se ponen de acuerdo en esta parte porque es menos de un buen biomarcador para el tratamiento, a menos que los patólogos lo confirmen, y cuando confirman que es una displasia de grado bajo, entonces sí es mucho más importante. Es claro que la displasia de grado alto o grado bajo son biomarcadores sumamente importantes para el riesgo del desarrollo y progresión a cáncer, pero lo que necesitamos desesperadamente al tratar de decidir cómo manejar a los pacientes con esófago de Barrett, a quién vigilar, a quién tratar con ablación, necesitamos desesperadamente estratificar a los pacientes de una mejor manera para decidir qué pacientes van a progresar y qué pacientes no. Estamos empezando a tener cada vez más biomarcadores para poder tomar esta decisión, aunque sigue siendo, como dijo el doctor Speckler, no se ha resuelto, pero esperamos que en un futuro cercano por lo menos podamos identificar grupos dentro de la metaplasia de Barrett que tienen un riesgo más alto para saber quién debe tener vigilancia y quiénes van a ser candidatos para la ablación. La terapia por ablación o Barrett de displasia de grado alto es ahora el abordaje preferido de los pacientes con displasia de grado alto y puede ser un éxito. Y podemos ver que pueden ser 3 en la manera en que lo calculamos y son en la óptica endoscópica mejorada, una resección o mucosectomía y la ablación con radiofrecuencia. Estas son las cosas que están cambiando la manera en la que hemos estado trabajando, utilizando la terapia endoscópica como el método preferido para tratar la displasia de grado alto. Así que si tenemos una imagen endoscópica como esta de luz blanca, aprendemos que debemos verla con mucho más cuidado, con un endoscopio de alta definición, pantallas de alta definición si queremos ver el esófago de Barrett, si queremos encontrar áreas con una nodularidad leve, para poder señalarlas para una resección o mucosectomía. La única manera en que podemos encontrar una estratificación precisa y diagnóstico para esta área es removerlo. Un ultrasonido endoscópico es una buena técnica para encontrar ganglios, pero también el grado de invasión de una lesión de este tipo para eso no es muy útil, así que tenemos que removerlo y tener una patología quirúrgica para poder ver la distinción. Por otro lado, sí es útil tener endoscopios de alta resolución y también la cromoendoscopía digital, imagen por MBI o cromoendoscopía, que no solamente nos muestra los patrones de mucosa, sino que también nos puede ayudar a identificar áreas pequeñas, como esta pequeña isla columnar que vemos en la imagen, para tratar de eliminar todo el Barrett que está presente si van a hacer tratamiento por ablación.
El doctor Speckler mostró de una manera muy buena y gráfica para poder ilustrar este punto, pero el doctor Dunbar aquí revisó en un artículo publicado en la revista de gastroenterología, American Journal of Gastroenterology, la metástasis en ganglios, y quiero enfatizar brevemente que en TIS, que es el estadio intraepitelial, que es displasia de alto grado más común, no carcinoma in situ, la manera en que le llamábamos anterior, el riesgo de metástasis en los ganglios linfáticos es mucho menor que en el TIA, el cáncer de intramucosa. Y aquí podemos ver la diferencia con los ganglios, pero tenemos un riesgo, en este caso con terapia endoscópica, pues tenemos un mayor riesgo de esofagectomía. El T1B, el cáncer de submucosa, estos no son potencialmente útiles para terapia endoscópica y probablemente no se puedan curar con nada. La terapia por mucosectomía para una displasia de grado alto, esta mucosectomía o MR por sus siglas en inglés, es la que se ha convertido en lo favorito para seguir tratando a los pacientes de una manera exitosa en la terapia. Estas técnicas de mucosectomía ahora se han vuelto bastante claras y se han catalogado en esta lista que tenemos en la pantalla, asistidas por inyección. Esto lo hemos hecho mucho en la colonoscopía, donde simplemente se inyectaba una solución salina para elevar una lesión y después se le cortaba con un asa, y en el esófago también, porque este es el abordaje con el endoscopio, así que prácticamente utilizábamos algún tipo de capuchón al final del endoscopio y lo cortábamos la lesión. Muchos estamos utilizando técnicas de ligatura de manera rutinaria, donde utilizamos un tipo de ligatura para elevar la lesión y después usamos el asa para hacer una resección o capuchón para hacer la resección. También lo que es la disección endoscópica de la submucosa, utilizando una inyección para cortar las lesiones. Esta es una técnica muy demandante, se lleva mucho tiempo, pero puede ser muy exitosa para remover una lesión más grande en un solo bloque. La mucosectomía como esta se ve muy dramática, pero son bastante seguras, son procedimientos ambulatorios y podemos obtener piezas quirúrgicas como la que tenemos aquí, donde vemos alto nivel de displasia entre la unión entre la parte escamosa del lado izquierdo y la mucosa gástrica del lado derecho. Esto simplemente es una displasia de alto grado, y debido a que no invade la membrana basal, el riesgo de metástasis de ganglios es básicamente de cero, así que tenemos un margen distal y muy por debajo podemos ver que la técnica corta de manera profunda la submucosa y hasta la muscularis propia, y tenemos una lesión que ha sido completamente removida. Es lo que nosotros le llamamos una resección R0, y debido a que el riesgo de la metástasis de ganglio es esencialmente de cero, es un diagnóstico o técnica de estadificación que es muy buena y una técnica terapéutica que también es muy buena. Este es un procedimiento ambulatorio, el riesgo mayor es de sangrado, es leve y se controla. La perforación es muy rara, es muy poco usual, con una mucosectomía si la técnica se hace correcta, y se tiene una pieza quirúrgica muy buena para la evaluación de la profundidad y márgenes tumorales. Hay algunas limitaciones, obviamente. No se debe de tratar lesiones no ulceradas de menos de 2 centímetros de diámetro, porque las lesiones más grandes que esta se pueden tratar con la mucosectomía, pero si se remueve en piezas hay un alto grado de recidiva. La invasión debe estar limitada a la mucosa, no debe haber invasión linfovascular.
en la pieza quirúrgica, y la histología no debe de ser pobremente diferenciada, debe diferenciarse claramente. Si cumplen con estas reglas, muy probablemente tienen éxito. Esto lo ha mostrado Kristen L. y su grupo, muy experimentados, y esto simplemente es de uno de los trabajos que él ha publicado, donde muestra que con la remoción de este tipo de lesión con muy buen éxito, con una remisión completa del 99% después de un máximo de 3 resecciones, pero hubo una tasa de recidiva en el 11%, así que aunque a pesar de todo esto, a menos que se remueva todo el tejido Barrett, el tejido va a desarrollar displasia y vamos a tener algún tipo de remisión que va a tener que ser retratado, y por lo regular cuando se vuelve a tratar con una mucosectomía. ¿Cuánto se puede tratar con una mucosectomía? Bueno, esto podemos decir que todo el segmento de Barrett se puede remover con mucosectomía, y se ha mostrado que si se ve unos 3 centímetros de longitud, y si podemos ver 3/4 de la circunferencia en el lumen del esófago, el grado de estenosis es de más del 50%, y esto se vuelve una técnica altamente mórbida si se trata de remover segmentos demasiado grandes, y lo que se puede hacer con las técnicas modernas muy fácilmente, pero nos damos cuenta que los segmentos más largos deben de removerse, todo lo que vemos con la mucosectomía, y hacer de ablación al resto de la mucosa. Esto nos lleva al tercer elemento de la ablación por radiofrecuencia. No tengo tiempo de discutir todas estas técnicas de ablación, pero puedo decirles que las primeras técnicas, la APC, MPEC, la sonda por calor y los láseres, todos han sido utilizados con menos éxito y son buenos para áreas muy pequeñas, pero una vez que se tiene todo un campo, un área grande para remover, se necesita un tratamiento diferente. Ahí utilizamos la terapia fotodinámica, que nos da dar un fármaco sistémico con un láser específico, y esto ha funcionado muy bien, pero con muchos efectos secundarios. Por lo tanto, lo tratamos de reemplazar con otras técnicas, la crioterapia, que voy a mencionar muy brevemente porque está en fases muy tempranas de desarrollo. La dosis de congelación se tiene que cuantificar, y hasta que lleguemos a ese punto va a ser difícil el manejo de la crioterapia, pero estamos trabajando. Tiene potencial para el futuro. La terapia que en realidad ha cambiado nuestro manejo es la ablación por radiofrecuencia, o RFA. No solamente es más exitosa que la terapia fotodinámica, pero es mucho más segura. Y esta es la curva de sobrevida de un estudio de la Clínica Mayo, donde utilizaron terapia fotodinámica y una mucosectomía, y en un cohorte que comparó la cohorte quirúrgica y la de radiofrecuencia, podemos ver que las curvas de sobrevida son iguales, y nadie se murió de adenocarcinoma esofágico, porque las curvas de sobrevida son las mismas. Así que creo que esto muestra que se puede utilizar la terapia endoscópica para una displasia de alto grado. El problema es la cantidad de efectos secundarios con la terapia fotodinámica, incluso una tasa de estenosis del 50%. Se puede utilizar la ablación por radiofrecuencia con este dispositivo tipo balón para tratar un segmento de 3 centímetros en un solo tratamiento, y lo pueden extender para tratar 2 o 3 segmentos, hacer ablación de un segmento en el esófago de Barrett en una sola vez. También se tiene este tipo de dispositivo focal que permite tratar áreas pequeñas, y también tenemos otros dispositivos focales más grandes que tal vez reemplacen el tratamiento por balón. La combinación del balón para hacer ablación a otras áreas y los dispositivos focales, la manera típica de tratar el esófago de Barrett durante la terapia por ablación. La razón por la cual este dispositivo de radiofrecuencia ha tenido mayor seguridad es debido a que la ablación, la zona de ablación, llega hasta la submucosa, a diferencia de la mucosectomía o terapia fotodinámica, que trataba hasta a la muscularis propia.
una lesión mucho más profunda, causando estenosis y más daño. Shaheen hizo o llevó a cabo un estudio aleatorizado controlado de lo que es la ablación por radiofrecuencia y mostró la efectividad de la ablación por radiofrecuencia en este trabajo que publicó en el New England Journal of Medicine, que se publicó en el 2009, y mostró tasas de éxito en la remoción de displasia de grado alto en el rango del 90% y también la remoción de metaplasia intestinal en el rango del 80%, comparado con un pequeño porcentaje en el grupo de vigilancia. Un tratamiento muy efectivo y esto en un estudio aleatorizado controlado. Hubo muy pocos eventos adversos, 3.6% en general. Uno fue sangrado gastrointestinal, dolor precordial en 2, algunas estenosis que no fueron común, solo 6% en este estudio. Esto fue una manera muy superficial, que es difícil para cualquier tipo de terapia, pero parece que hay un riesgo más bajo en la ablación por radiofrecuencia en este estudio aleatorizado controlado, donde el 5% de las pacientes tuvieron este problema. ¿Es durable? Bueno, Shaheen dio seguimiento a estos pacientes, el mismo grupo, los mismos investigadores, y llegando al seguimiento a 5 años, publicando estos datos de 3 años, y a los 3 años más el 75% de los pacientes con displasia de grado alto o grado bajo estaban libres de cualquier metaplasia intestinal. La mayoría de los pacientes que tenían metaplasia intestinal volvieron a ser tratados con un solo tratamiento y los resultados quedaron en el rango del 90 y tantos %. Para una displasia de grado alto tenemos estos datos de sobrevida muy interesante del grupo de la Universidad de California del Sur, un grupo quirúrgico donde comparó cohortes en USC durante un periodo de 10 años, la mucosectomía más tratamiento por radiofrecuencia y la esofagectomía. Podemos ver la tasa de sobrevida a los 3 años, es impresionante, 94% en ambos grupos, no hay diferencia, pero en la morbilidad, eventos adversos severos, habían 0 en el grupo tratado endoscópicamente y 39% en el grupo de ablación, un argumento muy sólido para la terapia endoscópica. Quiero decirles un poco más acerca de la displasia de grado bajo. La displasia de grado bajo, si se confirma por otro patólogo, no es una lesión trivial. La displasia de grado bajo es un biomarcador de riesgo significativo la progresión a una displasia de grado alto en el caso de cáncer. Y estos son datos de Jensen de Dinamarca en el New England Journal of Medicine, donde muestra que la displasia de grado bajo tiene un riesgo bastante alto. Y cerraré con la declaración de la AGEA en el manejo de esófago de Barrett, y dice que la displasia se debe de confirmar por un patólogo experto en gastrointestinal. Y esto es muy importante, es un problema muy serio, debemos de tener confirmación por expertos. Y lo que es la mucosectomía para la estratificación de todas las lesiones displásticas focales es crítica para determinar nuestro manejo. Para la displasia de grado alto, la terapia endoscópica con ablación por radiofrecuencia o mucosectomía se prefiere, y en la mayoría de los pacientes para hacer vigilancia o, si no, esofagectomía. Para la displasia de grado bajo, una mayor vigilancia es una opción, pero también la terapia endoscópica es una definición clara cuando esta displasia de grado bajo se confirma. Para el Barrett de grado bajo no tenemos una muy buena manera de separar los que van a progresar de los que no van a progresar, así que la terapia endoscópica es una opción para los pacientes selectos que han incrementado el riesgo de progresión, pero la determinación de estos pacientes es una cuestión de toma de decisiones clínicas. Les agradezco su atención.